Bien, los que conocen la Escritura sabrán que hay tres evangelios que se llaman sinópticos y que repiten las mismas cosas. Y uno podrá encontrar algunas cosas diferentes de estas en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. En Marcos, por favor, si usted va, quiero ver algunas diferencias y luego vamos a ir a esto. En Marcos capítulo 4, verso 1 al 20. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Por otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces le dijo el que tiene oído para oír, oiga. Ya aquí vemos dos diferencias notables con Lucas. Primero, que aquí nos habla un poco del lugar físico en donde estaba, que la gente, tal como menciona al principio, era una multitud y seguramente lo podían apretar, así que él tomó un bote, lo pide prestado y se va un poco mar adentro y desde allí predica para que también el mar le sirva como parlante y su voz pudiera multiplicarse. Otra cosa interesante que dice aquí, que aquí habla de que las personas no todas producen un fruto de la misma manera, sino que uno a 100, uno a 60 y otro a 30. Entonces son las dos cosas diferentes que hay aquí, ¿ya? Y en el libro de Mateo, por favor, en el capítulo 13... dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está informando? Nos está informando que salió de qué casa. De la casa donde él se quedaba, seguramente que era la casa de Simón Pedro, que era Capernaum. Entonces nos está hablando del mar de Galilea. Dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, y le habló muchas cosas por parábola, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces aquí también reitera y repite algunas cosas del libro de Marcos. Pero estamos en Lucas, ya sabemos un poco lo que está alrededor de esto. Ahora, algo interesante que también es importante destacar. Lo primero que nos dice el versículo 4, ¿no es cierto? Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola. Esta multitud, no sabemos la cantidad de personas que eran, pero dice es una multitud. Pero algo interesante, si uno va en forma inmediata al versículo 9 y al versículo 10, el 8, la última parte dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es Jesús el que está haciendo una diferencia entre la gente, ¿ya? No somos nosotros, y ninguno de nosotros tiene a su haber el poder hacer esto. Los discípulos siempre tenían problemas a veces de esta naturaleza. En otra ocasión el Señor estaba con ellos también y dice que algo similar, pero que junto con la cosecha del trigo salió también la cizaña. Y los discípulos, como muchas personas, en forma inmediata se aprestaron, según ellos, porque eran los más potentes, para ir y cortar la cizaña. Y el Señor le dice que no,
que los que son encargados de cortar la cizaña es el Señor, y son los ángeles, en este caso, los que van a cegar en su momento determinado. No se olvide que Dios es el que va a hacer separación. No somos nosotros a los que Dios nos invita a hacer separación. Y otra cosa que también creo que Dios nos ha llamado a nosotros, es importante, es a tener cuidado con respecto a nosotros mismos, digamos, porque mucha gente cuando lee estos textos muchas veces empieza a cuestionarse si alguno de nosotros será esta tierra. ¿Seré yo el de la tierra seca? ¿Seré yo el de la tierra buena? ¿Seré yo este? ¿Seré yo esto otro? Pero personalmente creo, y me gustó mucho, creo que una de las cosas que he aprendido y que me encantan de mi pastor Chuck, es cuando él dice que cuando uno está estudiando y uno está orando y pidiéndole a Dios que de alguna manera te dé, no una revelación, no voy a decir una revelación, pero sí te guíe por el camino que tú crees que es por donde va la cosa. Y que tú luego vas y buscas algún comentario y dices, wow, es lo mismo. Creo que uno siente tanta tranquilidad y tanta paz de saber que realmente estoy escuchando la voz de Dios y que Dios realmente quiere que haga manifiesto eso. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar una cosa también interesante del versículo 9 y también es importante que usted le entienda. Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Tú no tienes por qué saber todas las cosas. Yo no tengo por qué saber todas las cosas. Hay muchas cosas que, aún hay situaciones en nuestra vida que a veces, no, digamos, preguntamos el por qué. Ahora, sin lugar a duda, a lo mejor en un futuro lejano o a lo mejor en un futuro cercano, Dios nos va a dar a entender, nos va a dar el entendimiento del por qué ocurrió tal cosa en tal tiempo en nuestra vida. Pero de lo que no tenemos que dudar es del amor de Dios. De eso es lo que no tenemos que dudar nunca. Dios nos ama. Voy a traer un lápiz y un coso y aquí voy a dibujar un monito. No acuerdo que una vez un pastor lo hizo, se me había olvidado a mí y voy a poner una sonrisa. Porque alguien me dijo que el domingo estaba enseñando enojado yo. Yo me apasiono a veces, y es verdad, y puedo parecer enojado. Pero más que nada me apasiono, no quiero ni pretendo. A veces estoy triste, sin lugar a dudas, puedo estar dolido. ¿Por qué? Porque uno simplemente a veces puede y piensa que hay personas que pueden dar tanto y no lo dan. Y no estoy hablando de dinero. Entonces, el texto, por ejemplo, que hay aquí, que nos está enseñando el Señor, por donde al menos en lo personal a mí me llevó, más que nada, y volviendo un poco al asunto que estábamos hablando el miércoles que pasó y el miércoles anterior, y también el domingo anterior. Recuerden que el miércoles, sobre todo los miércoles, estuvimos hablando de lo que sucede en el libro de Ezequiel en el capítulo 28, en Isaías 14, en donde habla de un querubín protector, un ser tremendamente hermoso, declarado y hecho por Dios, creado por Dios, que llegó un momento en que se rebeló en contra de Dios, producto de su hermosura, se hizo orgulloso y se hizo vano y quiso parecerse a Dios, y Dios tuvo que echarlo desde el cielo, y este hombre este ser se convirtió en el adversario, en el enemigo, en el calumniador, en todos los nombres que tiene allí. Y también la semana pasada hablábamos un poco de eso en relación a algo muy significativo que yo lo tengo al final de este capítulo, que es a lo que puede hacer que tu vida no sea fructífera, ya lo que hace que tu vida sea fructífera. Esto es así de simple. Hay cosas que van a ayudarte a ti para que tú puedas llevar una tremenda vida en Cristo, pero hay cosas que te van a impedir llevar esa vida en Cristo. Ahora, sin lugar a duda, lo que yo creo y pienso, que eso es lo que hay en esta parábola, más allá de las cosas que vamos a aprender. ¿Por qué razón? Porque uno ve lo primero que aparece y lo que Jesús enseña, y ahora interesante algo, esta parábola de alguna manera es una explicación para todas las demás parábolas. La parábola, ¿qué es lo que es una parábola? Es una historia de algo que tú conoces que Dios ocupa. En este caso, ¿qué es lo que va a ocupar? La parábola del sembrador o del granjero.
que la gente que vivía en el campo y ellos como una sociedad agrícola sabían lo que estaba haciendo. Ahora a uno le llama la atención el por qué este granjero hace lo que hace. Porque él tiró la semilla. Ahora, ellos no usaban tractores como los hoy que la gente hace y va ahí. Ellos tiraban la semilla por todos lados. Él también debía haber sabido que en algunos lugares no iba a producir esa palabra, el fruto. Pero yo quiero decir algo que lo he dicho en alguna ocasión y algo importante. Porque aquí Jesús hace la diferencia en los que oyen y en los que oyen, pero no escuchan o no le dan la importancia a lo que debe darse la importancia, y que va a llegar un momento en la vida de esas personas que van a tener que dar cuenta y sin lugar a dudas no van a poder decir que no sabían. Por eso la parábola y por eso la semilla va hacia todo tipo de tierra. Ahora, no todo tipo de tierra va a rendir o va a responder a esto. Entonces, pero reitero, más que nada, y vamos a ir viéndolo poco a poco. Ya hemos situado el lugar, ya hemos situado a que Jesús hace la diferencia entre las personas. Recuerden que mucha de la gente que venía a Jesús eran personas que venían también a criticarlo, a él, a buscarle algo para poder ponerlo mal con la gente. Ya lo venimos viendo hace ratito y lo vamos a seguir viendo, que eran los fariseos de aquella época. Entonces, es importante eso. Ahora, lo otro ya lo dije, no es necesidad de tener que saberlo todo, pero sí hay una necesidad. Y los discípulos de alguna manera responden a lo que el Señor quería que sucediera con esta parábola. A que le preguntaran. Si Dios lo que más quiere, ¿saben? Esto es como cuando uno va al libro de Santiago, y el libro de Santiago en el capítulo 1 hace referencia a las pruebas, ¿no es cierto?, a que tengamos gozo en medio de las pruebas y que las pruebas son necesarias porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Y luego dice, y al que le falte sabiduría, pídala y Dios se la dará y se la dará sin reproche. De eso está hablando Dios. Del interrogante. Si esto es como cuando uno ve los salmos, y los salmos, el salmista, por ejemplo, le pregunta a Dios muchas veces. Yo te animo a que leas los salmos, a que leas Proverbios, y te vas a encontrar con un sinfín de respuestas a tu propia vida. Entonces, él esperaba eso, y los discípulos están haciendo esto. Entonces, vuelvo a reiterar, ellos podían entender de lo que estaba hablando Jesús, claramente de lo que estaba sucediendo. Ahora, Jesús en los versículos 11 adelante explica la parábola, y es bien sencilla la parábola. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra, ¿no es cierto? Luego habla del sembrador y también luego habla acerca de la tierra. La tierra siempre va a ser el mundo, siempre. Cada vez que tú veas cosas como esta va a ser el mundo. Las aves del cielo siempre va a ser el diablo. Si se va repitiendo esto en la escritura y tú vas encontrando esos textos, siempre, fíjese algo bien interesante con eso. Cuando Jesús habló de la parábola de la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero produce el árbol más grande. ¿Y qué es lo que dice? ¿Quién vienen a anidar allí? Las aves del cielo. ¿Saben? Nosotros tenemos una particularidad, y esto a nivel de iglesias grandes. Nuestras iglesias en Estados Unidos hay servicios de 3,000, 2,000 personas, pero tengan la seguridad que hay de todo. Y uno lo sabe, hay gente que va hasta a robar a las iglesias. Como es tanta gente, van a robar. Hay gente que va, y se lo digo en forma personal, la primera vez que fui, recuerdo que nos llevaron a Disneylandia, íbamos a ir a Disneylandia al otro día, y afuera había un grupo de personas diciendo que Disneylandia era un pecado. Y era gente de la iglesia. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado, y a veces tenemos que darle gracias a Dios que nos podemos conocer y que podemos ayudarnos, pero eso es lo que ocurre. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Estoy diciendo eso por lo que acabo de mencionar, que las aves del cielo siempre, ¿qué van a hacer?
Satanás, los demonios o todo lo que tenga que ver con ello. Entonces, lo primero, la semilla. La semana anterior, el miércoles, creo que se habló bastante acerca de esto en relación a la palabra de Dios, a la necesidad imperiosa de ponerla en nuestro corazón, y que ella es la que va a guardar a los jóvenes, que ella es la que va a evitarme a mí pecar. Y Satanás, por eso, lo que más desea hacer es quitar la palabra de tu vida y de tu corazón y de tu mente. Porque en la medida que quita la palabra de tu mente y de tu corazón, como decía nuestro pastor Raúl, claramente el que quita la palabra, ¿no es cierto? La palabra te quita del pecado, pero el pecado te quita ¿de qué? De la palabra. Entonces, si tú realmente quieres vivir una vida en Cristo, la única manera que tú tienes, y reitero, y voy a hacer a lo mejor majadero con esto de nuevo, si tú estás teniendo problemas de la índole que sea, esto no va a solucionarse con una oración. No va a solucionarse porque yo te pido que pases adelante y todos levantemos y mojamos. No se va a solucionar. Si tú tienes problemas de pornografía, tienes problemas de lo que sea, no se va a solucionar. Eso se va a solucionar cuando tú le des en tu vida a la palabra. Recuerden que Jesús dijo algo muy sencillo a los discípulos. Luego lo vuelve a encargar a ella, pero le dice: ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces, esto no es algo mágico, no hay magia, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Entonces, lo importante es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo innecesario de esto? Primero que nada, si uno lo entiende, la palabra es tremendamente importante y lo fue para nuestra salvación. Yo no sé cómo tú conociste a Jesús. Yo sí cómo lo conocí yo. Yo lo primero que escuché, y creo que lo escuché hasta de un cura, ni siquiera de un creyente. ¿Y qué escuché yo? Busca primero el reino de Dios y las demás cosas que tú puedas necesitar, déjamelas a mí. ¿Por qué? Porque yo en mi naturaleza o en la vida que yo estaba viviendo pensaba que lo que podía solucionarme el problema a mí, lo dije hace pocos días, era una dama, una niña que no estuviera en droga como andaba yo. Y yo pensaba que ella podía venir y ayudarme a mí. Era una equivocación. Porque la solución a la necesidad nuestra no la puede cubrir otro ser humano. Lo que tú necesitas no lo puede cubrir nadie más que Jesús. Nadie más. Entonces, vuelvo a reiterar. Por eso es tan importante cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Efesios, dice que los pies de los que anuncian el Evangelio son muy especiales. El apóstol Pablo dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Pero más allá de una posición o de una imposición, porque esto tampoco puede ser una imposición. Los que están leyendo a Chuck, y yo los animo a que lo lean, él en uno de sus libros, de los tantos libros, habla justamente de los dones y habla del que cada uno debe ser consecuente con lo que Dios te ha mandado a hacer. Que habían personas que de alguna manera las obligaban, entre comillas, o se sentían obligados, entre comillas, para ir y predicar el Evangelio y a lo mejor tocar puertas. Y cada vez que estaban tocando una puerta, lo único que querían era que no saliera nadie. Porque no tenían el don, no tenían. Pero un poco más allá de eso, creo, por lo que dice el apóstol Pablo, cuando él dice: ay de mí si no predico el Evangelio, es simplemente por lo que el Evangelio le hizo a él en su vida. Si de eso es lo que se trata esto. Es como dice el pastor Chuck, dice: yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso cuando uno va a la Escritura y trae a la memoria palabras tan sencillas como cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que es el primer amor? Digamos, es el enamoramiento. A ver, lo vamos a graficarlo de esta manera. Cuando uno conoció a la persona indicada, voy a hablar del amor humano. Yo recuerdo el día
era ansioso, conocí, ya vuelvo a la historia. Señor, yo pienso, y él me dice, no, búscame a mí primero. Yo seguí con mi mundo de droga. Un día, efectivamente, estoy en mi casa, lo he dicho muchas veces, a mí me gusta el jardín, me gusta barrer mi vereda. Y estaba en eso y llega un amigo y me dice, ¿tienes un papelillo? Oh, claro que sí, preparado. Una cerveza. El restaurante estaba al lado, vamos. La cervecita. Y me pregunta, ¿sabes dónde hay anfetamina? Digo yo. Y se nos llega otro amigo que dice, ya vamos, yo tengo otras cosas más para que compartamos. Me acuerdo que partimos, en ese momento en Recreo era donde vendían anfetamina. Vamos, nos encontramos al individuo, hay que esperar, compramos un licor, nos sentamos ahí en la escala esa donde está estaba la piscina de recreo y vuelve esta persona. ¿Y qué es lo interesante? Que luego, bueno, nos tomamos lo que había que tomar. Yo lo único que recuerdo de eso es que despierto en mi pieza mirando el cielo y diciendo una sola palabra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me quedaban algunas anfetaminas, me las tomé y salí a caminar. Llegué a una iglesia. Yo de verdad, si usted me pregunta, yo no me acuerdo. Sé que llegué a la iglesia, sé que salí de la iglesia en la mañana, pero todo el contexto que había adentro no me acuerdo. Pero alguien hizo algo, alguien predicó la palabra, alguien dijo algo e hizo una invitación y yo pasé. Lo que he dicho muchas veces, los que testigos de ahí, que todavía me estiman mucho en esa iglesia, yo lloraba a mares. No lloraba, lloraba a mares, dicen. Al otro día yo sabía que mi vida había cambiado y fue el 9 de abril del año 1983. Pero siguiendo con la historia, yo me enamoré del Señor. Yo recuerdo que estaba haciendo mi práctica profesional y llegaba a casa, me sacaba mi terno, mi corbata y partía corriendo a la iglesia. Y tuve más de alguna decepción porque la iglesia estaba cerrada. Y yo en mi mente debía estar abierta las 24 horas. ¿Por qué? Porque uno como buen católico, yo recuerdo sinceramente la iglesia, no sé si será todavía así, la iglesia del centro, yo me sentaba en mi primer banco con un Cristo al frente llorando todas mis penas. Pero la iglesia también estuvo abierta todos los días, pero no está abierta todos los días. Pero ¿hacia dónde voy? Luego conozco a esta mujer con unos bototos amarillos. Pero era media. Y nos hicimos amigos y como eso es lo que decía, yo ansiaba decirle cosas y pedirle pololeo. Primero nos hicimos amigos. Ella me dice que menos mal que no lo hice, porque si lo hubiese hecho anticipado me dice que no, de plano. Pero ahí esperé el momento preciso y me acuerdo el primer beso que le doy y cómo me voy de vuelta a casa y yo lo único que quería era gritarle al mundo. Eso es de lo que estamos hablando. A eso es lo que hay que volver. Hay que volver a ese primer amor. Y no tenemos que tener temor de tirar la palabra en donde sea. Tienen que entender ustedes una cosa muy sencilla. Uno siembra, otro riega. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Tú tienes que preocuparte simplemente de dar la palabra de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque tal como dice en Romanos 10, miren lo que dice en Romanos 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia propia, procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la fe, que es por la ley de Moisés, se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, o esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más,
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pues no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Punto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, se da cuenta ahora, esto es tremendo por una razón muy sencilla. La palabra de Dios, si usted trae a la memoria lo que ocurre con este hombre llamado el apóstol Pablo, cuando vemos a este hombre que era un hombre muy particular, dice verso 1 del capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre, ¿saben qué? Hay una situación muy particular con él. Lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Este es un hombre que no importaba lo que ocurriera con su vida, y no solamente lo decía con palabras, sino que a pesar, como él mismo lo relata en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 19 y 20, cuando él dice que el Espíritu Santo le dice que solo le esperan tribulaciones. Y vienen personas que han recibido revelación y le dicen a Pablo lo mismo, pero tratando de disuadirlo de que no vaya a Jerusalén. Y él dice algo muy sencillo, ¿qué es lo que dice? No solo estoy dispuesto a sufrir, ¿estoy dispuesto a qué? A morir por la causa de Jesús. Entonces, cuando uno lee esto, de esto es lo que se trata esto en realidad, más que ninguna otra cosa. Por eso creo que es tan importante entender el por qué Satanás está tan interesado en nosotros. Él está interesado en nosotros, pero no para bien. Él está interesado en nosotros para mal. A Jesús lo tentó, trató de que él hiciera cosas que obviamente el Señor Jesús le respondió, pero ¿con qué le respondió? Con la palabra de Dios. Nunca con sus argumentos, sino simplemente con la palabra de Dios. Ahora, el apóstol es interesante cuando uno lee en Filipenses, cuando él habla de lo que él era y cómo todo aquello que él era, de alguna manera empezó a perder cualquier validez en su vida, al punto que para él ya no importaba, y él los denomina basura, y dice que para él lo único importante es Cristo, como dice en el mismo libro. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. Entonces, algo interesante con la parábola del sembrador también, ¿con respecto a qué? Y algo que es muy importante también destacar, no necesariamente a veces son las palabras las que convencen también a otras personas. Es verdad. Pero las personas también, esto un poco hablando acerca de la situación matrimonio, por ejemplo, lo que habla el libro de Pedro, cuando habla de la mujer y del varón, pero cuando habla de la mujer y dice que la mujer que tiene un hombre o un esposo no creyente, ¿cómo lo gana? Diciéndole todos los días, oye, el Señor dice, oye, el Señor dice, oye, el Señor dice. Ese hombre, ¿sabe lo que va a suceder con ese hombre? Se va a inmunizar. En vez de hacerle bien, le va a hacer mal. Va a odiar.
Por eso ahí dice algo que es tremendamente interesante, que es lo que es. Dice, sean ganados por sus conductas castas y respetuosas. Uno tiene que tener cuidado con eso. Y esto es lo mismo para con las personas de afuera. Fíjense que el apóstol en Tesalonicenses, en el capítulo 1, al final del capítulo 1, él está hablando de los tesalonicenses y los está alabando. ¿Por qué los está alabando? Porque la gente está hablando de ellos. ¿Y por qué está hablando de ellos? Porque la gente ha visto en ellos un cambio. Que ya no son las mismas personas, son otras personas. Entonces, mira lo que dice, verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Digamos que hubo un cambio notable en esas personas, no solo en su fe, sino en su forma de vivir. ¿Por qué? Porque dice primero que hubo un convertimiento, hubo un nacer de nuevo, como dice 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero eso es lo que la gente está percibiendo. Por eso Jesús fue tan claro cuando habló acerca de los fariseos y le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque a veces lamentablemente hay esa dicotomía, como dice Pablo a Timoteo, que hay muchos que dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, y dice, fíjense, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y segundo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Aquí hay cosas tremendamente profundas, porque está hablando de la segunda venida de Jesús, está hablando del rapto de la iglesia y está hablando del tiempo que viene sobre este mundo, que son 7 años de gran tribulación. Por favor, no pretendamos pensar o creer que este mundo tiene para mucho rato. Jesús dijo una cosa muy sencilla. Dijo, cuando la higuera florezca, no pasará esa generación. Y dijo algo muy radical. Dijo que cuando Él vuelva, sería como los días de ¿quién? Hoy día los días de Noé ya creo que han sido sobrepasados hace rato ya. Creo que en los días de Noé no había tanta maldad como la que hay hoy en día. Entonces Jesús está a la vuelta de la esquina. Entonces esto es lo que de alguna manera estoy haciendo referencia. Por eso la Biblia también dice, y Jesús dice, que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique a Dios. O cuando dice que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Entonces, tú tienes que entender que hay un alto porcentaje de creyentes que fueron traídos por otros a Cristo. Y lo tremendo de esto, que hay mucha de la gente que trae gente a Cristo y que luego abandona el camino. Yo pienso en Cristina, que la trajo mi cuñada. Ella está permaneciendo. Mi cuñada, ¿no? Entonces, no es algo menor. Ahora, quiero que entiendan algo y para que usted se dé cuenta de lo importante, y quiero reiterar nuevamente, uno siembra, otro riega, Dios del crecimiento, pero piensen en lo lejos que llegó la palabra de Dios. El Señor envió a los discípulos, Mateo 28, y que les dijo, vayan, prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La obediencia. Nosotros hoy día, bueno, todavía existe, pero hay muy poco anhelo y muy poco deseo de los jóvenes, particularmente más los jóvenes que nada. Pero los viejos también, si los viejos también debieran tener, así como Caleb que tenía 80 años, ¿y qué es lo que dijo? Que tenía la fuerza, estaba esperando el momento. Yo creo que si alguien desea hacer algo hoy día, todavía es el día de hacerlo. Todavía es el tiempo. Y lo único que tienes que tener es la seguridad que Dios te está enviando, nada más. Para no tener que volver a lo mejor
porque mucha gente a veces piensa que esto es sencillo, pero esto no es sencillo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que Jesús, antes de dar la explicación de la parábola, dice lo que leíamos: el que tiene oído para oír, oiga. De alguna manera, el que tiene corazón abierto. Cuando uno lee el texto, porque lo que está usando Jesús aquí es la parábola o el texto de Isaías. Cuando uno lo lee en los otros textos, está hablando de Isaías, cuando Isaías está hablando del pueblo de Israel, que lamentablemente, a pesar de oír, no hicieron caso y todos tuvieron que vivir las consecuencias de eso. Si esto, ¿saben? La gente no se da cuenta de la oportunidad que tiene con esto. Hay gente que lamentablemente va a despertar luego de tener que partir de este mundo y van a despertar como despertó el hombre rico de Lucas 16. Dice, 2 personas murieron juntas, un pobre y un rico. Ahora, la condición social no tiene nada que ver. Pero el rico, ¿dónde despertó? En el lugar de tormento, sabiendo quién era. Ahora ese rico lo podemos llevar también un poco hacia la persona de que Jesús también hizo mención de aquel otro rico que dijo, alma mía, muchos bienes tienes, disfruta. Y le dijeron, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces creo que uno tiene que de alguna manera prepararse para estas cosas. Hace pocos días tuve que pedir perdón a Dios, sin lugar a dudas, porque participamos de un servicio fúnebre y en un momento me sentí menoscabado, esa es la verdad de las cosas. Y luego tuve la oportunidad, pero no la aproveché como debía haberla aprovechado. Hice lo que tenía que hacer, pero Dios trajo tantas cosas después a mí, como diciendo, esto podía haber dicho esto, podía haber hecho esto otro. Pero fue porque me había sentido menoscabado primeramente. Y es una tontera. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la cosa más potente, la cosa más tremenda. Las cosas que nos traen vida eterna. Por favor, no sé si usted lo piensa, usted es eterna. Usted es eterno. Si usted parte de este mundo, ¿qué dice la Biblia? Si este tabernáculo se deshace, tenemos uno hecho, ¿por qué? Por las manos de Dios. Me voy, dijo el Señor, ¿a qué? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y reitero, yo no creo en el cielo. Creo que el cielo es tremendamente maravilloso, entretenido. Y este mundo, si apartamos del mundo la maldad del mundo, este mundo es maravilloso, ¿no? Las playas, los que tienen la oportunidad de ir a nuestra hermana viajera aquí, que le vamos a ponerle, que se arrastra a otras también, a conocer el sur. Otros que han tenido la oportunidad de ir. El mundo es maravilloso. Piensen en el cielo. Donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay tristeza. Entonces, reitero, más que ninguna otra cosa, creo que Jesús eso es lo que está dejando claro aquí. Y por favor, yo quiero que tú prestes atención para que no vaya a ser cosa que alguna de estas cosas sean las que a ti te impidan crecer y dar el fruto que Dios espera de ti. Porque dice Jesús en Juan que Jesús dice que nos puso para que llevásemos frutos sin lugar a duda. Entonces, uno tiene que tener cuidado, porque a veces, como dice el libro de los Hebreos, y colocando el mismo ejemplo, si yo vuelvo a pensar en lo que está diciendo aquí, o lo que dice Lucas, o lo que dice Mateo, cuando dice y cita a Isaías, que tienen oídos para oír, pero no oyen. Si el único perjudicado cuando uno no le hace caso a la palabra de Dios es uno, nadie más. Dios no se ve afectado en lo más mínimo. Uno se ve afectado. Y reitero, si uno piensa, por ejemplo, en estas personas, vuelvo a reiterar, si me voy a referirme a ellas, que está hablando el Señor Jesús y que Él tuvo que llorar, por favor, a los pies de Jerusalén. Yo no sé, algunos sugieren de que Dios un poco menos, bueno, estos son los que creen en la elección
de algunos y no en la elección de otros. Yo creo que Dios ha llamado al mundo entero para que sea salvo, pero el mundo no quiere venir a Él, como dice Juan, para que sus obras, que son malas, no sean manifiestas. Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros? Piensen que aquí le está hablando a una generación de personas que no solo han visto o han sabido de Jesús, que nació, murió, fue llevado a los cielos, sino personas que estuvieron con Él y que a Dios usó haciendo milagros. El libro de los sellos está lleno de milagros. Entonces está hablando de una generación que de alguna manera fue testigo de esas cosas. Pero, dice, por eso le reitero, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Por lo cual porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, la vida eterna. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos a nosotros y a ellos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí habla de que es poderoso. El 3, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, concedad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y aquí sigue hablando y hace un llamado muy sencillo. ¿Cuál es? Dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si la tenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés, con quien estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La fe, Romanos 10:17, ¿viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Fíjense algo interesante, el capítulo anterior. El capítulo anterior dice algo que tiene que ver con lo que estamos mencionando también, pero de una forma muy particular. ¿Por qué? Porque dice, y quiero leerlo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no corrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjese, dice, el diablo y librar a que por el temor de la muerte estuvieran sujetos toda la vida a servidumbre. Cuando Jesús está hablando lo que estamos mencionando, y llevémoslo ya a lo que yo les decía que el Señor me hablaba, era con referencia a las cosas que no hacen que las personas puedan dar el fruto. Primero, ya lo voy a volver a reiterar, porque no se dan el tiempo para la palabra. Si tú lees el Salmo 119, el salmo más largo que hay, se dice que los creó se me olvidó el nombre de... Algunos dicen que lo escribió Moisés, otros dicen que Edra, otros dicen que lo escribió el salmista del Salmo 73. Pero ahí dice todo el texto lo que hace la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan tremendo que tú entiendas por qué Satanás quiere robarte la palabra de Dios. Porque tú y yo tenemos que entender que somos personas, como lo dije en delante o hace un rato, tremendamente importantes para Dios. Y es tanto que Él ha detallado con claridad nuestro futuro, dice Pedro, apóstol de Jesús, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paso sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo les decía recién, y es una pena, la religión engaña a la gente. La gente se siente engañada cuando tú le preguntas a alguien, oye, si tú te mueres hoy, ¿por qué tienen que recibirte en el cielo? Muchos dicen que soy bueno. Bueno, para nada. Si no somos buenos para nada, somos pecadores. Esa es nuestra verdad. Por eso Jesús vino y tomó nuestro lugar. Entonces, por eso dice aquí, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo no sé si eso te provoca algo a ti. A mí me da, me alucino. Yo alucino con el cielo. Alucino, como lo he dicho, sentarme con mi mamá en algún planeta, no tengo idea dónde conversar todo lo que no conversé con ella. Alucino con ver esa creación de Dios tan maravillosa. Entonces, por favor, te pregunto algo. Si tú te mueres hoy día, ¿qué le te vas a dejar a tu gente? Deudas algunos. Algunos no hay. Pero lo mejor que le podemos dejar a nuestra gente, ¿saben qué es lo que es? Es la fe. Por eso Pablo, cuando le dice a Timoteo, la fe que primero habitaba ¿en quién? En su madre. ¿Y en quién más primero? En su abuela. Entonces, por favor, tu fe es importante. Y tienes que pedirle a Dios que te la haga crecer, pero no te la va a hacer crecer porque tomes Fortesan. ¿Se acuerdan del Fortesan algunos? No se acuerdan, los jóvenes no tienen ni idea. No, va a crecer así. O es como cuando decían que a las mamás le iba a salir más leche porque tomaban malta con huevo. Cosas de vieja, perdón las de edad. Pero se dan cuenta, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense algo interesante, lo dijimos. Satanás, ¿cuál es su futuro? Primero, el anticristo y el falso profeta, en el capítulo 19, claramente dice que en ese lugar están estas personas y luego, ¿quiénes van a estar allí? Voy a leer, dice,
Vi un ángel, a ver, Apocalipsis 19, 17, vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de la ciudad, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y sigue hacia abajo, vamos hasta el 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí está el anticristo y el falso profeta. Algo interesante, no sé si lo han visto. Están hablando mucho de la IA, que la IA dio todas las religiones del mundo y encuentra que el Dios nuestro no tiene nada que ver. Ahora, obviamente, lo hemos dicho, la misma escritura dice que va a llegar un momento en la historia que va a haber un ser al cual el anticristo le va a dar poder para que hable. ¿Será la IA? Y ella no va a hablar de Dios, va a hablar en vez de Dios, del anticristo. Pero ¿hacia dónde voy? El 20, por favor. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo, los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El único deseo que tiene Satanás para contigo es llevarte para allá. Por eso dice que es padre de mentira. Por eso hace lo que hace con la gente. Porque no quiere que la luz del evangelio le resplandezca. Por eso cuando uno lee la escritura y uno es consecuente con ella, uno muchas veces se puede dar cuenta de que está caminando mal. Cuando dice, por favor, los amargados, no sé, por los enojones, todo ese tipo de personas que nombra ahí, y que no demos lugar a esas, porque no son cosas buenas para nosotros. Entonces, pero más allá, entonces, yo dije algo recién, lo que decía primera de Pedro 1, Dios que nos ha puesto grandísimas promesas, dice en otro lugar. Fíjense. Ahora, en Efesios 2, a mí me encanta Efesios 2. Es largo, quiero leer solo una cosa. Primero dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Cómo camina la gente afuera? ¿Quién los mueve? Satanás. Porque hay guerra. Santiago 4 lo dice. Léanlo. ¿Quién es el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo? Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, pero más abajo dice, y también dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es lo que hemos dicho, que dice el mundo, come, bebe, porque mañana ¿qué? Es una mentira del mundo. Los jóvenes, hoy día muchos jóvenes están engañados. Los jóvenes que viven mirando lo que leíamos en algún momento en Ezequiel, tienen esos ídolos y se sacan fotografías pensando que son lo mejor, lo más bacán. Y dicen, vamos a vivir poco pero bueno. En este mundo van a vivir poco, pero luego van a estar separados de Dios eternamente. Entonces, Satanás te odia, Satanás no quiere, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, somos hechura suya. Dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como yo lo digo, Dios es mi papá. Él dice que me dio su espíritu para decirle, Abba, Padre. Esa es la comunión que tengo con Él. No es un Dios lejano.
Y es tan cercano que les dijo a ellos, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes que Jesús está aquí? ¿Creen que va con ustedes por todos lados, que están sellados? De eso se trata esto. Pero Satanás no quiere que tú primero creas esto y segundo, no quiere que tú des el fruto que él quiere que tú des. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ustedes saben lo que le hacen a los extranjeros, pues en Estados Unidos están haciéndolo, y en muchos lugares. Pero dice que no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia ¿de quién? Esto es como aquel hombre que dice que andaba con otro hombre y ese otro hombre le estaba mostrando una ciudad y le decía, mira y mira, y así como sacando orgullo. Y el otro le dijo, no se parece en nada. ¿A qué? ¿A dónde voy a ir yo? Nosotros vamos al cielo, yo lo he dicho muchas veces. Eso tiene que estar en tu cabeza, en tu corazón. Por eso Satanás está haciendo lo que hace, y reitero, lo primero que hace, que es lo que es robar la palabra. Segundo, te mete temor. Porque eso es lo que hace. Dice, y a sus discípulos le preguntaron qué es esta parábola. Dice, a usted les da a conocer los misterios de Dios. ¿No se sienten contentos de saber lo que saben? Yo me siento feliz de saber que si me muero voy al cielo en este cuerpo. Gracias, Señor, que sacaste de infeliz. Y no solo eso, tengo la seguridad, porque eso es lo que la palabra te quiere dar, es seguridad. Es como cuando dice el libro de los Hebreos, que puedo decir confiadamente que Dios no dejará ni me desamparará. Uno va a los salmos, ¿qué encuentra en los salmos? El que tiene su esperanza en él, ¿qué es lo que debe hacer? No, dice, no será avergonzado. Nunca. Vuelvo a reiterar el texto que yo he sido majadero. Necesidad, pues, siempre hay. Pero Dios dice, tú preocúpate de mí, tu comunión conmigo, y déjame a mí las demás cosas. Oigan, Dios puede hacer, Él abrió el mar, hizo el cielo, la tierra, el mar le puso nombre a las estrellas. Entonces, por eso Satanás lo primero que hace, dice aquí, es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Yo reitero, creo que lo que está haciendo Satanás aquí es simplemente quitar de tu vida eso que a ti te puede dar la seguridad y te puede hacer vivir una vida mucho mejor que la que puedes estar viviendo por una sencilla razón, porque tienes de tu lado a Dios, como hemos dicho siempre, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Entonces, segundo, las dificultades. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Satanás le encanta decirle lo que le dijo a Eva. A Eva le dijo, Dios es mentiroso. ¿Cómo que es mentiroso? Sí, te dice que no puedes comer. Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, solo uno no. Tergiversó la palabra y todo eso. Y la engañó. Entonces, uno tiene que tener claridad con respecto a eso. Ahora, a mí me encanta Jesús, porque Jesús nunca ha engañado a nadie. A los discípulos no los engañó, sabían lo que ellos iban a vivir. A Pablo no lo engañó, a Pablo le cortaron la cabeza. Pero Pablo, cuando va caminando hacia allá, dice la historia que muchos de los que le había predicado, o uno en particular, a lo mejor que estaba con él en ese momento, le dijo, yo también quiero ir contigo. ¿Por qué? Porque le dijo todo eso, yo quiero ir allá. Pero él dice algo interesante, se despide de Timoteo, que le dice, he peleado, he corrido, ¿qué es lo que me espera? La corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, los problemas, ¿cuántas veces vienen? Y Satanás viene y te pone aquí. Si Dios te amara, no tendrías esos problemas. Pero ¿sabe qué? Los problemas, y a mí me encanta Pedro cuando dice que algunos
si sufren según la voluntad de Dios, así le dice, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Es como que no lo dije, pero es como Pablo, a pesar de todo lo que futuro, que todos lo ponían como negro, para él no era negro. Él estaba feliz de anunciar lo que a él le había hecho tanto bien, que es el Evangelio, que son las buenas noticias. Entonces, tengan cuidado. Ahora reitero, 1 de Pedro 4:12, que dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña puede venir. Ninguno de nosotros está exento. Yo conocí a Jesús, estaba haciendo mi práctica profesional, iba a quedar trabajando, eso yo lo aseguro, porque había un pituto de por medio. Pero conocí a Jesús y no quedé trabajando. Y yo, gracias a Dios, siempre lo dije, leí a Pablo y Pablo era mi superhéroe, y yo dije, una prueba de Dios, está bien. Imagínate todo lo que eso significó, que luego me enamoro de esta mujer, que le quiero quitar al mundo. Se nos ocurre casarnos para vivir en una pieza de ¿cuánto? 4x4, no sé, un poco más, sin trabajo, yendo a trabajar a la calle con profesión. Pero ¿sabe qué? Había algo que llenaba nuestra vida y que llena nuestra vida, y que es Cristo. De eso se trata. Entonces, no deje, primero, que te quiten la palabra. Segundo, que los problemas, las dificultades, Satanás te amargue y te diga que Dios no te ama. Dios te ama. Y a veces los problemas, ¿saben qué? Muchas veces son el resultado, ¿saben de qué o no? De malas decisiones nuestras. Porque también tenemos que ser consecuentes con eso. A veces hacemos malas decisiones y obvio hay un mal resultado. Pero eso no significa que Dios no nos ama, sino que Él nos está guiando y nos está enseñando. Entonces, dice luego, no solo las pruebas, porque el Satanás, no solo te va a robar, no solo te va a decir que Dios no te ama. Tercero, te va a tratar de que quites tus ojos de Jesús. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Las aves del cielo la comieron, otra parte cayó sobre la piedra, nacida se secó porque no tenía humedad. Más abajo estoy. Dice, los de sobre la piedra, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo siempre he sido majadero con un texto de Lucas, cuando Jesús dice, cuando ustedes vean estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y dice, y no dejen que sus corazones se carguen de glotonerías, ¿verdad? Y de los afanes de esta vida. Y dice, y de escapar de las cosas que vendrán. Dios nos va a sacar este planeta, porque este planeta viene un juicio de Dios de 7 años. Primero engaño y luego todo lo que está destacado del capítulo 6 al 19 de Apocalipsis. Por eso la iglesia de Filadelfia te ha puesto delante de ti una puerta abierta. Y eso somos nosotros. Entonces, por favor, no permitas. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los corazones buenos y rectos, retienen la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. Quiero detenerme un poco nuevamente en lo anterior, algo muy sencillo, alguna vez lo he dicho. A veces uno después dice, ¿para qué dije esto? Me encanta el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice de esto mismo, porque esto no es algo menor, es algo que lamentablemente se hace muy evidente. Es mucho. Dice verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que conforma a la piedad está envanecido, nada sabe del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Todo este evangelio que hay de la prosperidad. Que allá si tú estás siendo probado,
yo le dije en algún momento, hay un libro de un hombre que colocan en el lugar mal, en vez de que, como está en el Nuevo Testamento, los héroes de la fe, ellos lo colocan en personas que lamentablemente, producto de que no confesaban positivamente, están allí. Y ponen a Job. Siendo que Job es un hombre maravilloso, que a pesar de todo lo que vivió, dice que él no pecó contra. ¿Qué es lo que dijo? Jehová da, Jehová quitó. Y reclamó, sí, peleó con Dios. Pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará. Entonces, ¿pero qué es lo que dice aquí? Gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben? Uno tiene que tener un cuidado muy grande con las ofertas que hay a veces en el mundo. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero ¿a costa de qué? ¿De no congregarte? ¿De no tener tiempo para las cosas de Dios? Yo difiero mucho y yo realmente no creo que sea Dios el que ha llevado a esas personas a eso. Hoy día hay mucha gente, lo escuchaba el pastor de Nueva Jersey, hablaba de esto, del engaño que hay a nivel mundial y sobre todo los sueños de cartón. Tanta gente que está dándole tanto al mundo y cuando terminen se dan cuenta que no tienen nada. Entonces uno tiene que tener cuidado de todas y cada una de estas cosas. Y lo último, dice que tú y yo podemos ser buena tierra. ¿Saben qué? Les voy a decir lo mismo que les dije el miércoles. Usted se va a sorprender del fruto que se va a producir en usted cuando usted se detenga en la palabra de Dios. ¿Saben? Nosotros tenemos, las Biblias son caras, pero hay algo interesante, que en tu teléfono tú puedes tener, ¿cuántas Biblias? Y tú puedes detenerte a leer Biblias, un libro en 4 versiones diferentes. Y te digo algo, y no trates de entenderlo todo, solo lee. Y deja que el Espíritu de Dios haga y te vas a dar cuenta del tremendo trabajo que va a hacer en ti el Señor. Entonces, el Proverbio 1 dice claramente que oirá el sabio, aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras y sus dichos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientan. Si dicen, ven con nosotros, pongamos acechanza, no lo haga. ¿Sabes? La Biblia, el libro de los Proverbios, si tú lo lees, te vas a dar cuenta de una cantidad de cosas enormes. Si lees los Salmos, vas a encontrar vida. Yo lo único que te digo, ¿quieres fe? ¿La fe por qué viene? Por el oír la palabra de Dios, nada más. Eso es todo. Entonces no hay que escuchar al diablo, ni menos todas esas pretensiones que él tiene, porque obviamente él no nos quiere ni un ápice. Él solamente quiere que nos vaya mal. Él solamente quiere arrastrarnos con él hacia su perdición. Pero el Señor, ¿dónde nos quiere llevar? Acá. Me voy pues a preparar morada. Por eso los ángeles dijeron ahí, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo que ha sido llevado, ¿qué? Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra, y oro para que tú crees en nosotros, Señor, toda esta necesidad que tenemos de ti, Señor, y nos ayudes, Señor, a vivir para ti conforme a lo que está escrito, Señor. Que no tratemos, Dios, de vivir una vida conforme a nuestros propios pensamientos, sino que tu palabra sea la que nos guíe y que podamos decir, como dice el salmista, Señor, guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Lo que menos queremos es pecar contra ti y de alguna manera equivocar el blanco. Ayúdanos a seguir
colocando nuestros ojos en el cielo y como tú dijiste, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tienen esperanza, Señor. Así que te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a regocijarnos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y en sabernos hijos tuyos, como tú dices, que ahora somos tus hijos, Señor, amados, Señor. Gracias por eso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.